Estábamos viendo. Ah, mira, ya llegó. Ya llegó Pedro, que justo fue el último que preguntó ayer, ¿no? Ajá, a ver, entonces estábamos viendo justamente este teorema de aquí, ¿no? Este teorema de que las transformaciones de medios del disco en el disco son de esta forma. Y para ello estábamos usando el principio de simetría, que básicamente decía, ¿dónde está? Ajá. Que, bueno, si tenemos dos puntos que son inversos, o bueno, son simétricos con respecto de un círculo, que eso quiere decir que son inversos, las transformaciones de medios respetan esa simetría con respecto de la... Entonces, si tú tienes una circunferencia y dos puntos que son simétricos con respecto de ella, aplicas la transformación, la circunferencia va a dar a otra circunferencia generalizada y los dos puntos que tú tenías que eran inversos de la primera circunferencia van a ser, las imágenes de ellos van a ser inversos con respecto de la circunferencia imagen bajo la transformación. Ok, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Ajá, entonces, ayer estábamos haciendo esta demostración y ok, se me hace que la voy a volver a escribir, ¿no? O sea, vamos a volver a empezar este teorema. Entonces, a ver, si M, digo, con tal de justificar la, la duda que expresó ayer este Pedro, digo, igual estaría bien empezar de nuevo la prueba para rellenar ese hueco que estaba ahí, ¿no? Entonces, si tengo una transformación de medios tal que M del disco se queda invariante, donde el disco, bueno, son los complejos de módulo menor que uno, menor estricto que uno. Ajá. Entonces, si tengo M de Möbius, tal que eso pasa, entonces M de Z es igual a E a la I teta multiplicado por Z menos A entre A conjugado Z menos uno. Ok, entonces eso es lo que dice el teorema. Entonces, bueno, lo primero que habrá que argumentar aquí, que bueno, yo lo hice obvio, es pues justamente que si esto pasa, o sea, si M de el disco es igual al disco, o sea, si todos los puntos del disco, cuando tú le aplicas la transformación, se quedan adentro del disco, entonces, pues la transformación va a dejar invariante el círculo unitario también, o la frontera del disco. Y eso, sí, pues sí, justamente la forma de argumentar esto sería, ujú, pues sí, con la regla de la mano derecha. Pues, bueno, a ver, primero, pues como siempre vamos a hacer un dibujo, ¿no? Entonces aquí, tengo aquí ese uno y lo que está dentro de ese uno pues es el disco. Entonces, a ver, entonces yo tengo que bajo la transformación M, el disco se queda fijo, o sea, lo que está justamente adentro lo que está justamente adentro de la circunferencia unitaria se queda fijo, pero ¿qué pasaría si ese uno
no se queda fijo. O sea, ¿qué tal si esto no pasa? Lo que querría decir eso es que la imagen de S1 bajo la transformación M, pues es otra cosa, ¿no? Es otra circunferencia generalizada. Aquí voy a dibujar una recta para que sea más, o sea, puede ser cualquier circunferencia generalizada, pero el chiste es que sea distinta de S1, ¿no? O sea, yo puedo poner una circunferencia o lo que sea. Y el análisis va a ser el mismo, solo que, bueno, pues aquí en el dibujo no puedo dibujar todos los casos al mismo tiempo, entonces voy a hacerlo así, ¿no? Ok, ¿cuál es el problema de esto de aquí? De que esto pase, ¿no? ¿Por qué no puede pasar que el círculo unitario bajo la transformación vaya a dar algo distinto del círculo unitario? Bueno, pues lo que está aquí adentro de la circunferencia, de esta circunferencia S1, pues se tiene, digamos, cuando yo le aplique la transformación a S1, lo que está dentro de la circunferencia se tendría que corresponder ya sea con este lado con este lado de la recta o con este lado de la recta. Si es una circunferencia distinta de S1, pues entonces se tendría que corresponder con lo que está dentro de la circunferencia o con lo que está o fuera de la circunferencia. Bueno, supongamos que con la regla de la mano derecha, lo que está aquí adentro de la circunferencia se corresponde con esto que está de este lado. Siempre y cuando, o sea, suponiendo pues que la imagen del círculo unitario sea distinta de S1, ¿no? O sea, que es esta circunferencia y pues entonces con la regla de la mano derecha, lo que está aquí adentro se corresponde con, por ejemplo, con lo que está de este lado. También puede ser con lo que está de este lado, ¿no? Y el razonamiento va a ser igual, pero bueno, vamos a suponer que es así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay un punto aquí, que hay un punto aquí, P, que cuando yo le aplique este punto P proviene de adentro del círculo unitario y va a dar aquí y va a dar a esta región del plano, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay un punto dentro del círculo unitario, o sea, un punto del disco que cuando yo le aplique la transformación no cae aquí adentro, no cae en el disco otra vez, sino que se sale, ¿no? Se cae en esta parte de la región a la que, se correspondería el interior del círculo unitario con la regla de la mano derecha, si la imagen de S1 no fuera S1. Entonces, digamos que esa sería la contradicción, ¿no? O sea, habría un punto, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, hay un punto de aquí, M de P, de tal forma que P es un puntito de adentro del círculo unitario, que cuando yo le aplique la transformación, pues caería fuera del disco, ¿no? Entonces, bajo la suposición de que el disco se quede invariante, pues el círculo unitario también se tiene que quedar invariante. No sé qué opinan al respecto. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Podría volver a repetir la parte donde dice, donde llega la contradicción supuesta? Donde está el puntito M de P. Ajá, o sea, a ver. Entonces, a ver, tengo dos hipótesis, ¿no? La primera es que el disco va a dar al disco, o sea, el disco se queda invariante, ¿no? Y voy a suponer que el círculo unitario no se queda invariante, que va a dar, o sea, esta cosa no es el círculo unitario, ¿no? Aquí lo estoy dibujando como una recta, pero puede ser una circunferencia también, no importa. O sea, el chiste es que si la imagen del círculo unitario no es el círculo unitario, siempre va a existir este punto del que estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué sería, no? Entonces, pues, vamos a escribirlo aquí abajo, ¿no? Si M de S1 es distinto de S1, entonces, pues existe un punto. Bueno, existe
Entonces, pues, por la regla de la mano derecha, digamos, por la regla de la mano derecha, existe, existe P en el disco, que el disco es lo que está dentro de ese uno, tal que, tal que M de P no cae en el disco. O sea, lo que está aquí adentro del círculo unitario se corresponde con lo que está del lado derecho de la recta o con lo que está del lado izquierdo de la recta, ¿no? Depende de cómo sea la transformación. No importa cómo sea esa correspondencia, si sea de este lado o de este lado, este punto siempre va a existir. ¿Por qué? Pues porque el disco es más pequeño o es distinto como conjunto que cualquiera de las dos regiones en las que queda dividido el plano bajo esta circunferencia generalizada. Por eso siempre va a existir este punto. O sea, hay un punto en el disco, o sea, toda esta región que está dentro de ese uno se corresponde o con todo lo que está de este lado de la recta o con todo lo que está de este lado de la recta, ¿no? Aquí yo estoy suponiendo que es lo que está de este lado, ¿no? Porque si es de este lado puede ser lo mismo. Y entonces, como lo que está dentro del disco es distinto de cualquiera de las dos regiones que yo me tome, pues entonces va a haber un punto de esta región que se va a corresponder con un punto de aquí. Y eso quiere decir que cuando yo le aplique la transformación a este punto, voy a caer fuera del disco y eso es una contradicción porque estoy suponiendo que el disco es invariante. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Entonces, bueno, es una contradicción y por lo tanto, pues S1 se queda invariante bajo la transformación, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos proceder como lo habíamos estado haciendo ayer. Bueno, entonces, ¿cómo seguía, no? Notemos que existe un punto del disco tal que pues va a dar a cero, ¿no? Bajo la transformación. O sea, alguno de los puntos pues tiene que ir a dar al cero. Y por el principio de simetría, y por el principio de simetría, M del inverso de A, o sea, si M va a dar al cero, entonces el inverso de A con respecto al círculo unitario, que es uno entre A conjugado, pues tiene que ir a dar al infinito, ¿no? Porque el inverso del cero con respecto al círculo unitario es el infinito. Entonces, consideremos la transformación n de z, que va a estar dada por z menos a entre a conjugado z menos 1. Entonces, a ver, aquí hay aquí notemos que mi transformación m y mi transformación n coinciden en dos puntos. Entonces, por el teorema fundamental, si yo logro, pues, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, lo que está pasando aquí es que la transformación M, que yo me tomé al principio, yo quiero demostrar que es esta transformación multiplicada por E a la I teta, ¿no? O sea, yo quiero ver que o sea, aquí lo que quiero ver es que M de Z es esa que yo ya dije quién es, N, multiplicada por E a la I teta. Entonces, nada más tengo que ver que existe un teta, un ángulo, para el cual
para el cual yo tengo que multiplicar a esta de aquí y que esta y que digamos, sí, n de z se comporte tal cual como, bueno, n de z multiplicada por ese e a la i teta sea igual que la transformación m. Eh, o sea, si se fijan, m y n, pues coinciden en dos puntos, ¿no? Coinciden en a, porque m de a va a dar a 0 y n de a va a dar a 0. Y m de 1 entre a conjugado va a dar infinito y aquí n también. Entonces, solo tengo que multiplicar, bueno, sí, ajá, tengo que multiplicar a este por un e a la i teta para que las transformaciones coincidan en tres puntos y por el teorema fundamental pues serían iguales, ¿no? M y esta multiplicada por e a la i teta. Vamos a ver. Eh, ahora vamos a ver, bueno, para eso vamos a ver qué pasaría con n de z, bueno, con la transformación n y la transformación m cuando yo se las aplico al punto, al complejo 1. Entonces, consideremos m de 1. Entonces, como 1 es un punto del círculo unitario, pues digamos, aquí estoy en el círculo unitario. Como 1 es un punto del círculo unitario, 1, y m deja fijo el círculo unitario, entonces m de 1 tiene que ser un punto del círculo unitario, ¿no? O sea, el 1 tiene que caer en algún punto del círculo unitario. Eso quiere decir que m de 1 es e a la i teta 1. ¿Ok? O sea, el 1 bajo la transformación pues va a dar algún punto del círculo unitario y pues en algún momento al principio del curso mencionamos que los puntos del círculo unitario siempre se pueden expresar, como son complejos unitarios, pues siempre se pueden expresar de la forma e a la i teta 1, donde pues este angulito, digamos, si este es m de 1, este es teta 1, el ángulo, digamos, ese complejo en el círculo unitario se puede expresar como e a la i teta 1. Ajá. Bueno, y, ¿y qué? Y pues n de 1, pues es otro punto del círculo unitario. O sea, bueno, pues es este de aquí, ¿no? Este es n de 1 y es otro punto del círculo unitario y este sería e a la i teta 2. Entonces esto sería así, e a la i teta 2. Por lo tanto, pues yo puedo, digamos, multiplicar a n1. O sea, ¿cómo le hago para ir de este punto a este punto en el círculo unitario? Tengo que rotar, ¿no? Tengo que rotar, tengo que rotar este ángulo de aquí. O sea, por lo tanto, digamos, m1 es igual a, m de 1 es igual a e a la i teta, e a la i teta 1 menos teta 2 multiplicado por m, por n1 por n evaluado en 1, ¿no? Perdón.
Entonces, pues, ¿quién va a ser el ángulo? Bueno, aquí en el teorema, ¿quién va a ser el ángulo teta que yo estoy buscando? Pues es justamente este, ¿no? Entonces, la transformación si vemos la transformación e a la i teta 1 menos teta 2 multiplicada por n de z coincide con m, vamos a ponerlo así, ¿no? Ajá, coincide con m en tres puntos, a decir cuáles, pues a, 1 entre a conjugado y 1. O sea, si yo evalúo esta cosa en a, se anula, ¿no? Porque n de a es 0, por cómo está definida la n. Si yo evalúo esta cosa en 1 entre a conjugado, pues entonces el denominador se anula y pues se va a dar infinito. Y si yo evalúo esta cosa en 1, pues por cómo lo construí aquí, pues eso tiene que ser m de 1, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, m de z, pues es igual a e a la i teta de z menos 1, no sé, perdón, z menos a, multiplicado por z menos a entre a conjugado z menos 1. Por lo tanto, bueno, más bien, aquí tengo que decir donde teta 1 menos teta 2 es igual a teta, ¿no? O sea, yo estoy, digamos, a esta diferencia de ángulos le pongo teta y pues ya, eso es lo que quería demostrar, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente lo que hice fue demostrar, primero construir una transformación n, que es esta de aquí, que coincide con m en estos dos puntos, en a y en 1 entre a conjugado, y luego ver que para que coincida esa transformación con la transformación m, lo único que hay que hacer es pues rotar un ángulo que sería la diferencia de lo que me mandan, las dos transformaciones distintas me mandan al punto 1, ¿no? Que pude haber tomado cualquier otro punto de círculo unitario. Entonces, la transformación n multiplicada por e a la i teta, bueno, por este complejo unitario, coincide con la transformación m hipotética que yo construí en tres puntos. En tres puntos, y por el teorema fundamental, pues tienen que ser iguales, ¿no? Ok. Bueno, entonces, digamos que esa es una consecuencia del principio de simetría, ¿no? Justamente este teorema. O sea que de alguna forma puedo decir cómo son todas las transformaciones de Möbius del disco en el disco, y eso va a ser importante porque, pues bajo una noción de distancia muy específica, las transformaciones de Möbius del disco en el disco van a ser isometrías, ¿no? Entonces, de alguna forma yo ya sé quiénes serían unas isometrías bueno, las isometrías orientables del disco bajo una noción de distancia específica van a ser justamente estas transformaciones de Möbius. Ok, bueno, bueno, lo que seguiría después de esto sería empezar la clasificación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
¿No? ¿Siguen ahí? Sí, profe, todo bien. Bueno, ok. Entonces, ok. Bueno, entonces en esta media hora que queda. Ah, bueno, pero hay una cosa que no demostramos aquí. O sea, yo estoy diciendo cualquier transformación de Möbius del disco en el disco es de esta forma, pero hay otra cosa que se puede probar, que no, pero bueno, se puede probar usando cosas, es más difícil pues, ¿no? Que cualquier expresión de esta forma, cualquier expresión de esta forma, es una transformación de Möbius del disco en el disco. O sea, aquí nada más, digamos, estamos diciendo las que van del disco en el disco son así, ¿no? Y ya. Pero también se puede demostrar que cualquier expresión de esta forma, e a la i teta por multiplicado por z menos a entre a conjugado z menos uno, donde a pues, es un punto del disco, es una transformación del disco en el disco. O bueno, de hecho, más bien creo que es con arbitrario. Bueno, no estoy seguro, pero entonces sí se puede probar que las expresiones de este tipo son transformaciones de Möbius del disco en el disco. Entonces, bueno, eso es eso se queda ahí como pendiente. Si a alguien le interesa investigarlo y me lo quiere explicar, pues se puede ganar ahí un punto extra, ¿no? Pero bueno, casi nadie, bueno, solamente una persona el semestre pasado se ofreció para hacerlo, pero al final no lo terminó haciendo. Ok, entonces hay que, para empezar a hacer la clasificación de transformaciones de Möbius, hay que hablar de una cosa que se llama el cambio de coordenadas. Que bueno, ¿qué es? La idea de cambio de coordenadas es algo que hemos estado trabajando ya desde el capítulo de isometría, solamente que no, pues no se los mencionaba así como tal, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente. Si yo tenía, si yo tenía, estoy aquí en el plano complejo. Entonces, si yo quería, yo tenía en el plano complejo, yo tenía la forma de rotar un ángulo, de rotar alrededor del cero por un ángulo teta. Naturalmente, lo que yo hacía, pues era, si yo me paro, por ejemplo, aquí en un punto Z, si yo quiero rotar un ángulo teta, lo que tengo que hacer pues, es simplemente si yo quiero rotar alrededor del cero, lo que tengo que hacer es agarrar a Z y multiplicarlo por un complejo unitario, ¿no? Ahí. Multiplicarlo por un e a la i teta, dependiendo de cuál sea el ángulo que yo quiera rotar. Si yo quiero rotar un ángulo teta, lo que tengo que hacer es multiplicar a z por e a la i teta, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Si ese z, si yo lo quiero rotar un ángulo teta, lo único que tengo que hacer es multiplicar z por e a la i teta. Entonces era fácil rotar alrededor del cero, y para rotar alrededor de cualquier otro punto que no sea el cero, por ejemplo, ahora si yo quiero rotar alrededor de P, justamente lo que hacía era un cambio de coordenadas. Ay, ¿qué pasó aquí?
Por ejemplo, si estoy ahora en P y quiero rotar otra vez pues un punto alrededor de P, ¿cuál era el cambio de coordenadas? Pues yo primero aplicaba una traslación de P al origen. Una vez que yo traslado el punto P al origen, aplico la rotación y regreso la traslación de el 0 al punto P. Y entonces, digamos así, después de hacer esas tres transformaciones, pues yo podría rotar el ángulo teta, ¿no? Entonces, de esta forma, la rotación, esto sería que pues R, P, teta. Bueno, aquí ya está muy amontonado. Entonces, a ver qué era lo que estaba pasando. La rotación alrededor de P por un ángulo teta es esta composición de isometrías, ¿no? Que era primero trasladar el P al origen, luego rotar y luego regresar la traslación del origen otra vez a P, ¿no? Entonces, de esta forma, pues este puntito Z, pues va a dar, bueno, aquí vamos a ponerle Z gorro, ¿no? Este puntito Z gorro, pues bajo la traslación va a dar a Z, luego lo roto y eso va a dar a Z por E a la I teta y luego lo regreso y entonces ya tengo que este puntito de aquí es la imagen de Z gorro bajo esta rotación alrededor de P, ¿no? Entonces, lo que estábamos haciendo era un cambio de coordenadas en donde para poder rotar alrededor del 0, yo cambiaba las coordenadas de tal forma que el punto en el que yo quiero rotar es el 0 y ahí yo ya sé que es fácil rotar, aplico la rotación y luego regreso las coordenadas. En ese caso, este mapeo de traslación, ese es el que funge como cambio de coordenadas. Y si se acuerdan, también para la reflexión pasaba algo parecido, ¿no? Cuando yo quería reflejar sobre el eje real, eso era muy fácil con la conjugación compleja. Y cuando yo quería reflejar sobre cualquier otra recta, lo que hacía era un cambio de coordenadas donde la recta sobre la que yo quiero reflejar, es el eje real, reflejo sobre esa recta y luego regreso a la recta original que yo quería, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Ok. Sí. Bueno, entonces a ver, en este caso vamos a ponerlo aquí, ¿no? En este caso, la traslación tau menos P y pues su inversa, que sería la traslación tau P, son el cambio de coordenadas. Bueno, son un cambio de coordenadas, ¿no? Porque pues puedes cambiar las coordenadas como quieras. Son un cambio de coordenadas. Entonces, bueno, de esta forma teníamos que esta esta isometría, era primero la traslación por menos P, luego la rotación por teta y luego la traslación por P, ¿no? Ok. Entonces, esta transformación es resultado de rotar y, pues, por un lado trasladar y luego regresar la traslación, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar en la siguiente página. El mapeo, bueno, sí, la rotación. La rotación, esta cosa, R, P, teta, es, bueno, se le llama más bien,
se le llama, lo voy a poner así entre comillas, la conjugada de M, no, perdón, de M, ya estoy pensando en transformaciones de Möbius. La conjugada de R teta bajo la traslación menos P, ¿no? O sea, ajá, o sea, esta rotación es la conjugada de la rotación alrededor del cero bajo la traslación P, ¿no? Bajo el cambio de coordenadas, bajo el cambio de coordenadas que es la traslación por menos P, ¿no? Eso es una terminología, ¿no? O sea, estas dos transformaciones, esta y esta, pues son esencialmente la misma transformación, solamente que una está pensada con unas coordenadas donde el punto sobre el que está rotando es el cero, que es esta de aquí, y la otra es pues, la misma transformación, solamente que el centro de la rotación es un punto arbitrario P, ¿no? Entonces, bueno, esta terminología, nada más que estoy introduciendo, la voy a utilizar en transformaciones de Möbius. Los cambios de coordenadas son muy útiles y los van a ver, bueno, yo espero, los vayan a ver muy seguido. Por ejemplo, en álgebra lineal. En álgebra lineal, muchas veces la matriz asociada a una transformación lineal, pues es una matriz, pues digamos, no tan bonita como una matriz diagonal. Entonces luego lo que puedes hacer es que haces un cambio de coordenadas de forma que la matriz asociada a la transformación lineal se vea más bonita. Y es más fácil trabajar con, pues con, digamos, o sea, los cambios de coordenadas se hacen para poder analizar mejor algunos objetos, ¿no? En unas coordenadas específicas el objeto se puede ver más digerible, que es, pues básicamente lo mismo que pasa aquí, ¿no? En estas coordenadas, donde el punto en el que quiero rotar, pues la transformación es simplemente multiplicar por e a la i teta, ¿no? Aquí abajo no, aquí abajo la transformación es, pues son varias operaciones algebraicas las que hay que hacer, ¿no? Aquí arriba es mucho más sencilla. Para eso sirven los cambios de coordenadas, eh, para poder simplificar las expresiones. Entonces, como esencialmente, si se fijan, la naturaleza de estas dos transformaciones, de esta y de esta, pues es la misma, ¿no? O sea, es rotar alrededor de P. Nada más que en este caso, pues, por cómo está construido el lenguaje, pues es más fácil rotar aquí que aquí, pero en esencia es la misma transformación. Entonces, el cambio de coordenadas sirve para que, pues por ejemplo, esas transformaciones que en esencia son iguales, pues si una se puede, si una es más fácil de estudiar por las coordenadas que yo estoy eligiendo, pues entonces vamos a ver qué pasa con esa que tiene unas coordenadas muy sencillas y las propiedades que yo extraiga de esa que tiene coordenadas bonitas, las puedo aplicar a la que tiene coordenadas más feas, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a ver que bajo un cambio de coordenadas muy específico, las transformaciones de Möbius tienen una expresión más sencilla, ¿no? Entonces, a ver, nada más. Ah, bueno, pues ya, que quedan 10 minutos. Entonces, a ver. Si M es una transformación de Möbius, si M es una transformación de Möbius con dos puntos fijos, o sea, bueno, distinta de la identidad, con dos puntos fijos, o sea, acuérdense que habíamos visto que las transformaciones que no eran la identidad tenían a lo más dos puntos fijos. Puede ser que tengan uno nada más, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a empezar con el caso de dos puntos fijos. Si M es una
Si M es una transformación distinta de la identidad con dos puntos fijos que vamos a llamar, digamos, Z1 y Z2. A ver, déjame ver si así aparece aquí. Sí, Z1 y Z2. Consideremos el cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas que va a ser una transformación de Möbius N. N de Z, que va a ser esta transformación de Möbius. O sea, va a ser Z menos Z1 y entre Z menos Z2, ¿no? Entonces, notemos que N de Z1, ¿cuánto es? ¿Qué me da N de Z1? ¿Sí? Te da 0. Y N de Z2, ¿qué me da? En infinito. Infinito, ¿no? Ok, ok. Entonces, a ver. Ok, y bueno, obviamente, bueno, si esto pasa, y digamos, claramente, la inversa de n, ¿qué le va a hacer al 0? ¿A dónde lo va a mandar? Si la n mandaba Z1 a 0, la inversa, el 0, ¿a dónde lo va a mandar? Z1. Ajá, Z1 y n a la menos 1 de infinito, pues es Z2, ¿no? O sea, esta transformación me va a mandar el Z1 a 0 y el Z2 a infinito. Y su inversa me va a mandar pues el 0 a Z1 y el infinito a Z2, ¿no? Entonces, notemos la transformación. Ok, entonces va a haber definición. Después de este pequeño análisis, definición. Si M es transformación de Möbius distinta de la identidad. Bueno, ya lo voy a poner así, digamos, con M distinta de la identidad con dos puntos fijos. Definimos M gorrito como quién, pues como va a ser la transformación N compuesta con M, compuesta con N a la menos 1. Entonces a M gorro le llamamos la conjugada de M. Bueno, a ver, déjame ver qué hora es. Perfecto. Entonces, bueno, en estos minutitos que tengo, vamos a ver qué propiedades tiene esta transformación. O sea, considero este cambio de o sea, si los puntos fijos son Z1 y Z2, bueno, aquí no lo puse, ¿no? Ok, con dos puntos fijos Z1 y Z2, con dos, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no?
con M de Z1 igual a Z1 y M de Z2 igual a Z2, o sea, dos puntos fijos, específicamente Z1 y Z2. Definimos esta M gorrito como esta composición, que si se fijan, esta composición se parece mucho a lo que estábamos haciendo acá, ¿no? A esta composición de aquí, ¿no? En el caso de que, bueno, y también las rotaciones y las traslaciones también son de Möbius, ¿no? Entonces, esta composición de aquí es un caso particular de cambio de coordenadas de transformaciones de Möbius como el que estamos por definir aquí, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad tiene M gorro con respecto a los puntos fijos? O sea, M gorro, bueno, lo voy a volver a escribir aquí, ¿no? Es N compuesto con M, compuesto con N a la menos 1. Entonces, ¿cuánto es M gorro de 0? ¿A dónde va a dar el 0 con estas tres transformaciones? Pues sería N compuesto con M compuesto con N a la menos 1 de 0. Entonces, la N a la menos 1, ¿a dónde mandaba al 0? Z1. Y la M, ¿a dónde mandaba Z1? La dejaba fijo. Y la N, ¿a dónde mandaba a Z1? A 0. Ajá, entonces el 0 es un punto fijo de M, ¿no? De M gorro. ¿No? Sí. Digo, bajo este razonamiento, pues así fue, ¿no? Y M gorro de infinito. M gorro de infinito, pues es que N compuesto con M, compuesto con N a la menos 1, de infinito. Esa, bueno, pues el infinito, ¿a dónde iba a dar bajo la N a la menos 1? A Z2. Y Z2 se quedaba fijo bajo M, y Z2 bajo N va a dar infinito otra vez, ¿no? Entonces esta, acabamos de construir una transformación de Möbius M gorro que tiene como puntos fijos al 0 y al infinito, ¿no? Ujú. Es decir, M gorro tiene como puntos fijos a 0 y infinito. Ok, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo es una transformación de Möbius? O sea, M gorro, digamos, en su forma más abstracta, como transformación de Möbius, pues es de la forma AZ más B entre CZ más D, donde, pues, es donde A por D menos B por C es distinto de 0, ¿no? Pero, digamos, si M gorro de 0 es 0, eso quiere decir que B entre D es 0, ¿no? O sea, M de 0, si M de 0, si M gorro de 0 es 0, eso quiere decir que B entre D es 0, ¿no? Lo cual implica que B es igual a 0. Y por otro lado, M gorro de infinito es A entre C, y esto quiere decir, bueno, y si eso es infinito, eso pasa, que esto sea infinito, digamos, esto pasa cuando C es 0, ¿no? Entonces esto quiere decir también que C es 0. Entonces, por lo tanto, M gorro de Z es como, es de la forma A entre D multiplicada por Z, ¿no? Pues porque si B y C son 0,
pues entonces nada más no te queda de otra más que esto sea de esta forma, ¿no? A entre D por Z. O sea, o sea, la conjugada de esta de M, cuando M tiene dos puntos fijos, su conjugada es simplemente agarrar al complejo Z y multiplicarlo por otro complejo constante. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Cómo ven? Sí. O sea, lo que hice fue, dada una transformación de Möbius con dos puntos fijos, defino este cambio de coordenadas. Entonces, este cambio de coordenadas es tal que a uno de los puntos fijos lo manda a 0 y al otro punto lo manda a infinito. Luego, construyo la conjugada de la transformación M como M gorro, como esta composición de aquí. Y me doy cuenta que M gorro tiene dos puntos fijos que son el 0. El 0 va a dar al 0 y el infinito va a dar al infinito. Bajo este análisis de aquí, me doy cuenta que la transformación de Möbius tiene que ser forzosamente multiplicar a Z por un complejo, el que sea, ¿no? Por un complejo, ¿no? Que está el resultado de A entre D. Pero bueno, pues eso no es tan relevante. Entonces vamos a ponerle A entre D, pues es un complejo cualquiera. Entonces lo que vamos a hacer, pues ya mañana, lo que vamos a empezar a hacer mañana, es analizar qué pasa con esta transformación M gorro dependiendo de cómo es este complejo. Si este complejo, por ejemplo, es un número real positivo, pues entonces la conjugada de M, esta de aquí, es una homotecia, ¿no? Y eso me va a decir, eso me va a dar información de cómo es la M original, ¿no? O sea, yo voy a sacar propiedades de la M original, de la transformación original que yo me tomé M, a partir de cómo es su conjugada M gorro. Si la M gorro es una homotecia, pues la M va a ser un tipo de transformación específica. Si este complejo es un complejo unitario, entonces la M gorro es una rotación. Y eso me va a decir que la M es otro tipo de transformación que vamos a llamar elíptica. Y si esta cosa es un complejo que no es ni real ni tampoco unitario, sino pues es un complejo, digamos, en la forma más general, entonces M gorro es un amplitwist y eso me va a decir que la transformación M original será una transformación que se va a llamar loxodrómica. Y bueno, después de eso lo que seguiría sería analizar el caso de un punto fijo. Que bueno, es un poco más sencillo, ¿no? Pero pues según yo es más fácil empezar así. Bueno, está bien, chicos, ya son las 8. No sé si tengan preguntas o comentarios.